Gracias por haberse sumado a esta charla. Mi nombre es Agustina Brañas y junto con Rafa Castelli somos parte del equipo de Eurudata Software. En mi caso soy analista de negocio, Rafa es desarrollador senior dentro de la empresa y la idea de hoy es presentarle la potencialidad que se nos abre al sumar inteligencia artificial a la gestión de procesos de negocio. Bueno, son indudables, como todos saben, los beneficios de tener un nivel alto de madurez en la gestión por procesos de negocio dentro de una organización. Y una herramienta de BPM nos permite fácilmente automatizar, administrar, controlar procesos de negocio y de esta manera garantizar la productividad y la efectividad de los mismos. En el caso de la inteligencia artificial, es lo que está en boga. Como vieron, la mayoría de las charlas van sobre inteligencia artificial porque claramente ha modificado y revolucionado la forma en la que trabajamos. Simulando la inteligencia humana, las máquinas hoy en día pueden hacer tareas muy complejas como la comprensión del lenguaje natural, tomar decisiones basadas en datos o resolver problemas. Pero ¿qué pasa si sumamos a la gestión de procesos de negocio o BPM la inteligencia artificial? La idea en esta charla es, a través de un caso práctico, mostrarles qué es lo que pasa cuando sumamos estas dos herramientas. Para el caso de... porque si apunto para el otro lado no va a funcionar. Para el caso de BPM vamos a utilizar la herramienta Qflow. Qflow es una herramienta que justamente sirve para automatizar procesos de negocio, que utiliza la notación BPMN y que es desarrollada por Eurudata Software, tiene más de 20 años en el mercado y una constante evolución y nuevas funcionalidades. Para el caso de inteligencia artificial, en este caso práctico vamos a abordar dos aristas. Para la primera vamos a utilizar ChatGPT y para la segunda vamos a utilizar Azure AI Document Intelligence. Corregidme si me equivoco. Perfecto. Bueno, bien. Ya abordando el caso práctico, una herramienta de BPM típicamente nos permite diseñar nuestros procesos utilizando una plantilla vacía, o sea, desde cero. ¿Qué implica esto? Que voy a tener que dar de alta, o sea, construir todos los diferentes pasos que va a tener mi proceso, los flujos, dar de alta los datos de los formularios, los roles y demás. Algunas herramientas, como es el caso de Qflow, también tienen plantillas precreadas de procesos que son muy comunes a todas las organizaciones, que son, por ejemplo, algunas de las que vemos acá: solicitudes de compras, solicitudes de vacaciones, aprobación de documentos, todos procesos que son comunes a todas las organizaciones. En el caso de Qflow, estas plantillas son fácilmente personalizables y están listas para ser utilizadas. Y ya yendo a lo que vamos a contarles el día de hoy, a partir del año pasado, Qflow incorporó un asistente de inteligencia artificial para la creación de procesos. Básicamente, este asistente de inteligencia artificial se basa en ChatGPT y la premisa es súper simple y efectiva. El usuario le tiene que dar una descripción en lenguaje natural del proceso que quiera automatizar y el asistente de inteligencia artificial hace el resto. Vamos a ver un poquito cómo funciona. Este es el asistente al cual yo le voy a dar una premisa súper simple. Le voy a pedir que me genere un proceso de pago de facturas a proveedores. Le voy a dar generar y el asistente se va a poner a trabajar en esa generación del proceso y mientras tanto me va a ir dando buenos tips o prácticas, tips y buenas prácticas para tomar esa descripción. Como ven, lo que me devuelve es un diagrama en notación BPMN. Esto es importante no solo porque es obviamente la notación que utiliza Qflow, sino es bien importante porque es una notación globalmente reconocida y que me permite intercambiarlo con otras herramientas y también que sea entendible por cualquier usuario que conozca la notación y vea este flujo. Como ven, lo que me devuelve es un proceso que es completo, es muy simple, pero está totalmente correcto y si mis necesidades y expectativas no son muy altas, podría darle confirmar a esto y comenzar a utilizarlo, que es lo que hago en este siguiente paso. Directamente lo confirmo, después lo publico, lo puedo empezar a utilizar, pero también me puede pasar que esto se me quede un poco corto con las necesidades de mi empresa. Y entonces, en este caso, lo que puedo hacer es darle regenerar a este proceso.
De vuelta estoy apuntando con el puntero para el otro lado, disculpen. Si le doy regenerar este proceso, lo que va a hacer va a volver al asistente y me va a mostrar la descripción que yo le di inicialmente. Hay algunas maneras de hacer un proceso, que el proceso sea como más detallado, que es agregando palabras clave. Por ejemplo, si yo solo a la misma descripción que le di, le agrego complejo, la palabra complejo, el proceso que me va a devolver va a ser un proceso distinto al inicial y probablemente sea más detallado. Ahora, ¿qué es lo ideal? Que yo en esta descripción que le dé al asistente incluya más información, toda la información que pueda. Pero básicamente necesito ponerle todos los pasos que mi proceso tiene que seguir. Tengo que incluir los roles que van a participar en ese proceso. Y también es muy importante que le pongan los datos que van a aparecer en los formularios. También en el caso que tenga condiciones, porque hay bifurcaciones dentro del proceso, yendo a este caso práctico. Por ejemplo, yo necesito que si la factura que se va a aprobar el pago es de más de $1.000, o $10.000, el monto que ustedes quieran, la tenga que aprobar. Además del aprobador de pago de factura que definí acá, que la apruebe el gerente general. Bueno, ese tipo de condiciones también las va a resolver el generador. Acá en realidad no quiero entrar en detalle en toda la descripción que di, pero sí que noten que le puse, bueno, los pasos, que verifique los datos de la factura, que cargue los datos, que valide contra el orden de compra, que revise los datos, aprueba, rechace. Bueno, le incluí toda esta información que les estoy comentando ahora, que es bien importante para que el proceso que me devuelva cumpla con mis expectativas. Básicamente, acá lo que voy a hacer es darle generar y, como les comentaba, de vuelta, me va a estar dando tips y recomendaciones para esa descripción, pero es básicamente lo que les estoy diciendo a ustedes. ¿Qué es importante también? Que lo que me va a devolver el generador de procesos con inteligencia artificial no es solo este flujo que estoy viendo acá, en notación BPMN, que como ven ya es un flujo como mucho más completo que el que se mostró inicialmente. ¿Por qué? Porque le di una descripción más detallada y porque está contemplando todas las casuísticas, pasos, roles que definí en el proceso. Si yo lo veo así y me resulta útil, lo que voy a hacer, que es el caso que me pasó a mí, es darle confirmar. Para mí con esto ya es suficiente para tener un proceso de pago de factura a proveedores completo. Le doy confirmar. Y lo que va a hacer Qflow es abrirme un panel del lado derecho que me va a permitir ponerle un nombre al proceso y una descripción, y también asignarle un paquete. Es muy útil que cuando creo procesos lo asigne un paquete, por ejemplo, por área. Si yo siento que, bueno, todos estos procesos forman parte de administración y contabilidad, bueno, creo un paquete que se llame así y todos los procesos relacionados los sumo a ese paquete. Pero bueno. Todo hasta ahora me parece muy mágico para mí, muy lindo, pero ¿qué pasa detrás de escena para que este proceso se cree con el asistente de inteligencia artificial? Le voy a dar paso a Rafa, así nos cuenta al respecto. Hola, bueno, ¿esto está prendido? Sí, bien. Bueno, ahora les quiero comentar un poco cómo podemos implementar esta funcionalidad en Qflow, centrándonos en aquellos aspectos que conciernen a la inteligencia artificial. Para implementar, bueno, este requisito de, dado una descripción al lenguaje natural, un texto en español, en inglés o portugués que nos pueda dar un usuario, generar de forma automática el proceso resultante con los requisitos que el usuario nos da en dicho texto. Para implementar esta funcionalidad nos vamos a encontrar con un montón de problemas en los cuales la inteligencia artificial es una herramienta muy útil. Entonces, para motivar al resto de lo que les voy a comentar de inteligencia artificial, quiero presentarles de una manera muy informal dos de estos problemas que también, nuevamente de forma informal, les voy a llamar como un problema de inyección de conocimiento sobre el mundo real o sobre dominios concretos, y un problema de entender el lenguaje natural, haciendo también referencia a determinadas capacidades de razonamiento que querramos que nuestro sistema exprese, ¿sí?
Para el primero de los problemas, consideran que una posible entrada a nuestro sistema podría ser simplemente un string que sea proceso de facturación, que si bien es una descripción muy incompleta y a la que le faltan muchísimos detalles, también es un input en el que esperamos que nuestro sistema se comporte correctamente o al menos que su salida tenga determinadas características, ¿sí? Por ejemplo, es completamente razonable que el usuario espere, ya que estamos hablando de un proceso de facturación y que sabemos que las facturas se pagan, que en algún momento aparezca mencionado el pago de la factura. Entonces, para resolver correctamente este caso y otros casos que se nos pueda dar, nuestro sistema va a tener que tener este conocimiento sobre el mundo o sobre dominios más particulares. Y si bien solucionar esto en un caso concreto, como es el que estamos viendo, lo podríamos hacer con algunas soluciones sencillas, conforme el número y la complejidad de los dominios empieza a crecer, y como es en el caso de Qflow, que es una herramienta que puede ser utilizada por organizaciones con dominios de negocio arbitrarios, mantener de forma explícita todo este conocimiento es una tarea que cada vez se complejiza más y por tanto las técnicas de aprendizaje automático aparecen como una posible solución al problema, ¿sí? Y también noten finalmente que si bien el ejemplo que les di es bastante extremo, también muestra una situación que es muy común, porque cuando hablamos, las personas usualmente nos olvidamos de decir detalles, quizás porque son obvios para nosotros, como podría ser este caso. Entonces, si queremos tener un sistema robusto y de calidad, es importante poder atacar este problema de forma correcta. El segundo problema, que es este problema de entender el lenguaje natural, también lo podemos reflejado en lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Porque noten que, por ejemplo, yo asumía que a partir de la entrada a proceso de facturación, mi sistema automáticamente sabía detectar que el tema de dicho proceso iban a ser las facturas y por tanto hacer esta asociación de que las facturas se pagan. Pero si bien esto es una habilidad que es trivial para nosotros como humanos, hacer este tipo de parseo o entendimiento del lenguaje natural de forma automática es una tarea que se dificulta, en particular también cuando las entradas posibles empiezan a variar, como es el caso acá, que lo que tenemos como entrada es un texto que va a escribir un usuario que capaz que ni siquiera está bien escrito en español o cualquier otro lenguaje en el que escriba, ¿sí? Entonces, nuevamente las herramientas de inteligencia artificial nos van a ayudar con este problema y también dando otras capacidades que nos interesan, como por ejemplo, si nosotros hablamos de que el proceso resultado de expresar un conjunto de requisitos que el usuario nos va a dar, entonces parece razonable esperar que nuestro sistema, por ejemplo, sea capaz de extraer dichos requisitos de un texto y entenderlos de cierta forma para que queden representados en su salida. También las situaciones a las que se puede enfrentar nuestro sistema pueden ser más complejas, ¿sí? Un usuario podría darnos como entrada: si la factura no se paga por más de 5 días, entonces es necesario cobrar un 5% de recargo, de los cuales vamos a querer que nuestro sistema infiere o razone que va a necesitar una compuerta exclusiva o va a tener un caso para tratar en el proceso. Entonces, para todo este tipo de casos y otros problemas a los que nos podamos enfrentar, la inteligencia artificial aparece como una posible solución. Y la solución concreta de inteligencia artificial que vamos a utilizar son los denominados modelos de lenguaje, que si bien tienen una descripción formal, no la voy a ver acá, pero si alguna vez utilizaron ChatGPT, bueno, ChatGPT es un modelo de lenguaje dado por OpenAI, que es el que vamos a utilizar en esta instancia, ¿sí? Entonces, ahora pasando así a la implementación concreta, mi presentación va a ser como un conjunto de etapas o transformaciones que vamos a hacer sobre los datos. La primera de las cuales va a consistir en un filtro de contenido. Y esto es importante porque yo no quiero que mi sistema procese ni genere texto con contenido inapropiado o contenido violento o contenido de otras diversas cantidades de características que se podían presentar. Pero lo que tengo como entrada es un texto de vuelta que el usuario controla y que por tanto me puede escribir lo que quiera en ese texto. Entonces, la solución más estándar para este tipo de problemas es utilizar filtros de contenido, tanto en la entrada como en la salida de nuestros sistemas. Y por tanto, acá particularmente lo que vamos a hacer es, en la entrada de nuestro sistema vamos a aplicar un filtro de contenido dado por OpenAI,
que para cada texto nos va a decir, por ejemplo, bueno, este texto tiene contenido violento, entonces lo vamos a descartar y no vamos a seguir procesando esa request, ¿sí? Acá un punto importante es que este filtro de contenido es provisto por OpenAI. Si ustedes integran con este tipo de soluciones, por ejemplo, OpenAI se reserva el derecho a restringirte el acceso a sus APIs si le envías contenido inapropiado. Entonces, para mantener la continuidad de nuestras funcionalidades es importante tener este tipo de soluciones, además de, evidentemente, otros problemas a los que nos podemos enfrentar. La segunda etapa, que sí ya es el corazón de la solución y es con donde interactuamos con este modelo de lenguaje, va a ser enviarle al modelo de lenguaje la descripción que el usuario nos dio en conjunto con un prompt, que un prompt es esencialmente un conjunto de instrucciones que le podemos dar a algunos sistemas de inteligencia artificial para interactuar con ellos, y en este caso puede ser algo tan simple como sos una inteligencia artificial encargada de generar procesos BPMN a partir de una descripción de un usuario que te vamos a dar a continuación, ¿sí? En la práctica el prompt que usamos es bastante complejo y no lo puedo cubrir entero, pero un aspecto importante y que me remito a los problemas que veíamos al principio es que estos modelos, especialmente ChatGPT, te intentan responder de vuelta en lenguaje natural. Si le hablas en español, te van a responder de vuelta en español. Entonces, si uno de los problemas que teníamos era poder interpretar o parsear el lenguaje natural, volvemos a caer de vuelta en el mismo problema. Y una solución para esto es simplemente pedirle al modelo que su salida contenga un JSON que represente el proceso que quiere generar, ¿sí? Que este JSON tiene un esquema y demás que nosotros definimos y controlamos y se lo pasamos como parte del prompt. Y por último, hay una etapa de postprocesado sobre la salida del modelo. La primera de las cuales es esta etapa de, dado todo el texto que me puede dar el modelo, ver dónde está el JSON que representa el proceso que realmente queremos y parsearlo, ver que se pueda parsear bien, para tener un objeto en memoria y que después sea más fácil de manipular. Pero más interesante, hay una etapa en donde vamos a aplicar un conjunto de reglas o transformaciones sobre el output del modelo, con el objetivo de aplicar mejoras o correcciones, ¿sí? Por ejemplo, acá van a ver un proceso que está cambiando entre un estado que está incorrecto, que es bueno, este estado que no tiene un paso de fin, y después de transformarlo le vamos a agregar ese paso de fin y va a quedar bien el proceso. Y esto es especialmente relevante porque, bueno, detectar este tipo de situaciones o esta situación concreta es algo que es sencillo y también es sencillo corregirlo. Y por tanto hacer esta implementación, o más bien esta implementación la quiero destacar porque muestra una forma que creo que por el momento es bastante importante al interactuar con estos modelos de inteligencia artificial, ¿sí? En particular no es necesario que siempre dejemos que el modelo resuelva la completitud del problema que queremos resolver, sino que usualmente es conveniente intentar aislar qué partes del problema realmente necesitamos ayuda de la inteligencia artificial para solucionar otros aspectos más chicos, como este, nosotros, de forma que simplificándole la tarea al modelo, quizás obtenemos mejoras en el desempeño y en general un sistema más robusto, ¿sí? Y bueno, ahora los dejo de vuelta con Agustina, que les va a comentar sobre otros casos de uso. Como estuvimos comentando un poco, bueno, las posibilidades que se nos abren cuando hacemos sinergia entre inteligencia artificial y gestión de procesos de negocio son muchísimas. Entonces, acá lo que estamos viendo es el proceso que me devolvió el asistente de inteligencia artificial cuando le di esa descripción detallada que vimos anteriormente. Como ven, no sé si se ve, así que van a tener que confiar en mí, pero muchas de estas cajitas, de estos pasos que tiene mi proceso, son tareas de usuario. ¿Qué implica? Que un usuario, un colaborador de la empresa, va a tener que entrar al sistema y responder esta tarea. Lo que hicimos fue un breve análisis y ya en los primeros 4 puntos detectamos posibilidades de aplicar inteligencia artificial a este proceso de pago de facturas a proveedores. Por ejemplo, en el primer paso, que es el paso de recepción de factura, típicamente una empresa tiene configurada una casilla de correo electrónico que está asignada a la recepción de facturas.
Lo que puedo tener es un sistema que, utilizando inteligencia artificial, esté monitoreando ese correo electrónico y que cada vez que reciba una factura inicie de forma automática un proceso de pago de facturas a proveedores en Qflow y que además adjunte ese archivo, o sea, esa factura al proceso. El segundo paso, que es el de verificar datos fiscales y la legalidad de la factura, también utilizando inteligencia artificial, le puedo decir, bueno, típicamente una factura para que sea legal tiene que tener este contenido. Tiene que tener razón social, RUT, monto, importe, bueno, todos los datos que ustedes saben que son requeridos para que una factura sea válida. Entonces, puedo hacer que la inteligencia artificial automáticamente me diga, bueno, si esta factura es válida o esta factura no, y la rechace o continúe el proceso. Lo que sea del resultado de ese análisis. El tercer paso es cargar datos de la factura. ¿Cómo me lo devolvió el asistente? Es una tarea que es de usuario, pero la verdad es una tarea que es muy operativa y que va a ser bastante repetitiva de agarrar la factura y transcribir los datos a mi proceso. Entonces, sería genial que esto también se hiciera de forma automática y que mediante inteligencia artificial saque los datos de la factura y los cargue automáticamente en mi proceso. Y el cuarto paso, validar contra la orden de compra y asignar el aprobador de la factura. También, esto sería genial que de forma automática me compare si, por ejemplo, el importe de la orden de compra se corresponde con el importe de la factura y que además obtenga el aprobador de la orden de compra yendo a mi RP, obtengo el número de orden de compra de la factura, voy a mi RP, consulto quién fue el aprobador de la orden de compra y automáticamente asigno a esa persona como aprobador del pago de la factura en Qflow. Si seguimos analizando, seguro en el resto del proceso van a haber más oportunidades de aplicar inteligencia artificial a este flujo, pero por tema tiempo le voy a dar la palabra a Rafa para que por lo menos nos amplíe uno de estos puntos que es bien importante, que es cómo hacer esa carga de datos de factura utilizando inteligencia artificial. Bien. Gracias. Bueno, para implementar este requisito, nuevamente lo que vamos a utilizar es servicio de inteligencia artificial. En particular, vamos a usar un servicio de Azure AI Document Intelligence que vamos a consumir para implementar una API REST, que aparte del servicio va a implementar una capa muy fina de lógica por encima, que al final de todo va a terminar siendo consumida por Qflow mediante una integración. Esto es una integración que puede hacerse con Qflow con cualquier otro tipo de API REST. Y bueno, este servicio de Azure AI Document Intelligence, dado por Microsoft, nos pone a nuestra disposición un conjunto importante de modelos que nos van a permitir minar o obtener un conjunto importante también de información sobre nuestros documentos, ¿sí? Y un punto importante es que estos modelos ya están preentrenados, por los cuales son muy adecuados si queremos prototipar de forma rápida algunas ideas que tengamos, por ejemplo, para integrarlos en nuevos procesos de negocio. Pero si necesitamos, también tenemos la posibilidad de entrenar modelos custom o fine-tunear los modelos existentes para mejorar su desempeño si lo necesitáramos, ¿sí? Entonces, como esta herramienta es la herramienta principal en la solución, se las quiero presentar con... Estas son capturas simplificadas de otra herramienta que nos da Microsoft, que se llama Azure Document Intelligence Studio, que tiene esta ventaja de ver gráficamente los resultados del modelo. Y bueno, de todas las funcionalidades que tiene este servicio, que son varias, vamos a ver dos particulares. La primera, que es esta funcionalidad de Key Value Pairs que están viendo ahora en pantalla, nos permite inferir a partir de un documento un conjunto de pares clave-valor con atributos o campos que sean extraíbles del documento, ¿sí? Por ejemplo, noten que de esta factura los modelos van a poder inferir que un campo extraíble es el root emisor, bueno, con el número del root de Urbdata Software, lo mismo con el root receptor y el root de Urbdata SA, o el teléfono Urbdata Software, o la fecha de emisión de la factura, ¿sí? Y un punto importante, interesante acá, es que no tengo que indicarle al servicio que quiero que me extraiga el root emisor, sino que es el mismo servicio quien inteligentemente detecta que es un campo que se puede extraer y que puede ser de interés, ¿sí? La segunda funcionalidad es una funcionalidad de Query Fields o Query Fields Extraction, que nos permite ahora nosotros consultar por determinados valores que nos interesen sobre el documento, como acá podemos estarle consultando por la razón social
o la descripción del ítem vendido, o por la dirección de puerta del comprador, y que sirve como funcionalidad complementaria en la anterior, en particular porque, si notaron, la funcionalidad anterior reconocía muy bien cosas como el root emisor, que dice root emisor, dos puntos y un valor. Como que es claro que hay un campo a extraer ahí y cuál es su valor. Sin embargo, si vemos la dirección de puerta del comprador, noten que en ningún momento aparece escrita la palabra dirección, sino que lo único que tenemos es un texto que se parece a una dirección y que está cerca de los datos del comprador, y por tanto podemos inferir que es la dirección de puerta del comprador, pero el modelo nos permite extraerlo de forma correcta, ¿sí? Entonces, utilizando estas dos funcionalidades complementarias y unos valores de confianza que verán que los modelos nos dan, en esta API REST que implementamos, vamos a implementar una lógica muy sencilla, como por ejemplo si hay un campo como el root emisor que se podría perfectamente extraer de las dos funcionalidades, bueno, elijo aquella funcionalidad que me dé el valor con mayor confianza. Otras abstracciones muy finas que podemos hacer por encima. Dada una factura, vamos a terminar dándole a Qflow los datos que les sean relevantes, ¿sí? Y antes de concluir, mencionarles dos puntos finales. El primero de los cuales es que habrán notado que quizás muchos de estos datos se pueden extraer de otros sistemas, como los sistemas de la DGI. Pero hay otros datos que también queremos extraer a veces de nuestros documentos, como datos de la adenda o la orden de compra en este caso, que no necesariamente los podemos sacar de sistemas externos. Sin embargo, utilizando herramientas de este estilo, podemos enriquecer nuestros flujos empresariales utilizando este tipo de datos que ahora sí los podemos extraer. Y el segundo punto, disclaimer, es que si bien lo que yo les presenté hasta ahora utiliza modelos generales, sí, que en teoría se podrían utilizar para cualquier tipo de documento que tengamos, para casos más concretos, como las facturas o documentos legales, el servicio también pone a nuestra disposición un conjunto de modelos más específicos que nos pueden ayudar a extraer campos concretos de los documentos. Bueno, como acá este es el caso, un modelo para facturas, pero bueno, mi presentación se basaba en estos otros modelos generales porque, nuevamente, los podemos utilizar en general para cualquier otro tipo de documento al que nos veamos enfrentados, ¿sí? Y bueno, nuevamente los dejo con Agustina para que les cuente otros más casos de usos. Gracias, Rafa. Simplemente para cerrar, como este caso que vimos, que simplemente lo elegimos a este caso de pago de factura a proveedores para mostrar con un caso práctico esta sinergia entre BPM e inteligencia artificial, hay muchísimos otros casos de uso, otros escenarios de uso. Por ejemplo, un caso de selección de personal. Imagínense que yo tengo automatizado el proceso de selección de personal y tengo un formulario en mi sitio web y en ese formulario los candidatos que van a ser usuarios externos a mi herramienta de BPM van a cargar su postulación allí con su currículum vitae. En mi proceso, en la herramienta de BPM, el primer paso va a ser comparar ese currículum vitae con la descripción del cargo. Si las dos cosas machean y es un candidato que puede estar calificado para ese puesto, bueno, el proceso continuará, si no, capaz, bueno, se archiva en una base de datos o lo que sea. También es muy útil para mejorar la experiencia y la satisfacción del cliente. Creo que muchos de nosotros habremos usado chatbots o asistentes de voz o portales de autoservicio. Además, también nos permite como estudiar comportamientos de nuestros clientes y con eso darnos información muy útil sobre cómo retener a nuestros clientes o cómo mejorar la lealtad de los mismos. También es súper útil para la detección de anomalías. Está estudiando los datos de mi proceso en tiempo real. Entonces, me va a estar comparando el flujo real que tomó mi proceso versus el flujo esperado, que es ese flujo que yo definí en mi herramienta de BPM. Y me va a decir, ojo, acá hay una anomalía, yendo al caso de este práctico que estábamos hablando. Bueno, hay un pago que es dudoso, hay un pago que es elevado, hay un pago, bueno, algo fuera de lo esperado y me va a tirar o una alerta o me va a definir una acción que yo ya tenga definida en mi flujo para esos casos.
Y último, pero no menos importante, porque me parece una función muy, muy interesante, es la predicción de resultados. Los algoritmos de inteligencia artificial me permiten, mediante el análisis de datos, proponerme respuestas a mis procesos o facilitarme la toma de decisiones. Y con eso, obviamente, ahorro un montón de tiempo y aumenta la eficiencia en ese caso. Para allá. Bueno, los beneficios de aplicar inteligencia artificial a la gestión de procesos de negocio BPM son muchísimos. Acá simplemente voy a mencionar 3. Obviamente reducción de tiempos, porque el tiempo que insume la ejecución de tareas utilizando inteligencia artificial es mucho menor y además me permite estar ejecutando tareas 24/7. También tema de escalabilidad. Crece mi empresa, crecen las tareas asociadas y si tengo los procesos automatizados utilizando BPM con inteligencia artificial además, esto me va a permitir que no necesariamente el crecimiento de la empresa o de las tareas me insuma a asignar más recursos o que me aumenten los costos dentro de mi organización. Y por otro lado, tengo los colaboradores centrados en decisiones estratégicas, no en hacer tareas repetitivas o operativas. Están enfocados en eso, en decisiones estratégicas, en pensar en soluciones innovadoras. Básicamente, y en forma de resumen, creo que aumenta muchísimo la eficiencia en la gestión empresarial si utilizamos una herramienta de BPM a la cual le sumamos inteligencia artificial. Con esto damos cierre a la charla. Les agradecemos un montón a todos los que se sumaron hoy. Si quieren conocer más sobre Qflow, pueden entrar a qflowbpm.com o también al sitio de nuestra empresa, urudatasoftware.com. Muchas gracias.